El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño y tranquilo pueblo, rodeado por vastos campos verdes y colinas cubiertas de árboles frondosos, vivía un joven sabio llamado Teo. Teo era conocido en todo el pueblo por su profunda sabiduría y su espíritu compasivo. Pasaba sus días meditando a orillas de un lago tranquilo y cristalino, donde se decía que las aguas tenían poderes curativos y milagrosos. Una fresca mañana de primavera, mientras Teo se sumergía en sus reflexiones junto al lago, escuchó un murmullo distante que lo sacó de su meditación. Al levantar la vista, vio a lo lejos a un joven caminando hacia él con pasos decididos. El rostro del recién llegado estaba marcado por una determinación que Teo reconoció de inmediato como algo distinto. El joven se acercó a Teo con una mirada desafiante y se presentó como el sí, proveniente de un pueblo vecino. Teo pudo percibir en él sí una energía inusual, cargada de ambición y una sed de poder que lo preocupó. «Saludos, Teo», dijo el sí con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su verdadera intención. «He venido a conocer el famoso lago del que tanto se habla en estos parajes». Teo lo recibió con amabilidad, pero sus ojos revelaban una cautela sabia. Invitó a Elsie a sentarse a la sombra de un gran árbol y comenzaron a conversar. Elsie compartió sus planes de establecer un nuevo orden en la región, un orden que estaría bajo su control absoluto. Teo escuchó con atención, sintiendo la oscura sombra de la ambición de Elsie oscurecer el aire sereno que solía rodear el lago. Sin embargo, en lugar de confrontarlo, decidió mostrarle el lago y su poder transformador. Caminaron juntos hasta la orilla del lago, donde Teo explicó la leyenda que rodeaba aquel lugar sagrado. Habló de las aguas que tenían el poder de sanar el cuerpo y purificar el alma, pero también de la responsabilidad que conllevaba ese poder. Él sí escuchaba con atención, pero sus ojos brillaban con una codicia que no podía ocultar. Decidió sumergirse en las aguas del lago, desafiando las advertencias silenciosas de Teo. Al emerger del agua, Elsie sintió una energía desconocida recorrer su cuerpo, pero en lugar de sentirse purificado, sintió un impulso aún más fuerte de dominio y control. Teo observaba con tristeza cómo la oscuridad se aferraba al corazón de Elsie, pero sabía que aún había esperanza. Con paciencia y compasión, se dispuso a ayudar a aquel joven perdido a encontrar el camino hacia la verdadera armonía. Tras el encuentro con Elsie en las aguas del lago milagroso, Teo continuó con su vida cotidiana en el pueblo, pero algo había cambiado. La presencia de Elsie y su ambición habían sembrado una semilla de inquietud entre los habitantes, pero también habían despertado una necesidad de reflexión y cambio. Teo se convirtió en el centro de atención, no por su sabiduría o su presencia tranquila, sino porque la gente buscaba en él respuestas a las preguntas que Elsie había despertado en sus corazones. Una a una, las personas del pueblo comenzaron a acudir a Teo en busca de orientación y consuelo. Había aquellos que se sentían perdidos en la rutina de sus vidas, atrapados en sus propias preocupaciones y temores. Otros cargaban con el peso del resentimiento y la ira, incapaces de perdonar las heridas del pasado. Con su gentileza y sabiduría, Teo escuchaba atentamente a cada uno y les ofrecía palabras de aliento y guía. Les recordaba la importancia de vivir en armonía consigo mismos y con los demás, y les enseñaba el valor de la compasión y el perdón. Poco a poco, las personas comenzaron a ver la vida desde una perspectiva diferente. Aprendieron a apreciar las pequeñas cosas y a encontrar alegría en los momentos simples.
Descubrieron la belleza de la conexión humana y la importancia de cultivar relaciones basadas en el amor y la comprensión. Entre aquellos que fueron tocados por la sabiduría de Teo estaba María, una joven que había perdido la esperanza después de enfrentar una serie de decepciones en su vida. Con las palabras de Teo, María encontró el coraje para seguir adelante y descubrió un nuevo propósito en ayudar a los demás. También estaba Pedro, un hombre atormentado por la culpa de sus acciones pasadas. A través del perdón y la compasión de Teo, Pedro encontró la paz interior y la fuerza para redimirse y buscar la reconciliación con aquellos a quienes había lastimado. El impacto de Teo en la comunidad era evidente en cada sonrisa renovada y cada gesto de amabilidad. A medida que las personas abrazaban sus enseñanzas, el pueblo se llenaba de una energía renovada y una sensación de unidad y solidaridad. A pesar de los desafíos que aún enfrentaban, la presencia de Teo les recordaba que siempre había esperanza en los corazones dispuestos a crecer y cambiar. Y así, bajo la guía de Teo, el pueblo comenzó a transformarse, uno corazón a la vez. Teo había sido un niño peculiar desde temprana edad. Criado por sus abuelos en una pequeña cabaña al borde del pueblo, siempre mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Sus abuelos, sabios ancianos que habían visto más de lo que podían contar, reconocieron desde el principio el don especial que Teo poseía. Desde muy joven, Teo demostró una profunda conexión con la naturaleza y una comprensión innata de los misterios del universo. Pasaba horas explorando los bosques cercanos, observando cómo cada planta y animal contribuía al delicado equilibrio de la vida. A medida que crecía, su conexión con el mundo natural se profundizaba, y comenzó a experimentar visiones y premoniciones que desconcertaban a aquellos que lo rodeaban. Fue durante una de estas visiones que Teo descubrió el lago milagroso. En un sueño vívido y revelador, vio las aguas cristalinas del lago irradiando una luz dorada que iluminaba el alma de aquellos que se sumergían en ellas. Convencido de que su visión era más que un simple sueño, Teo se aventuró en busca del lago, guiado por una fuerza interior que no podía explicar. Cuando finalmente encontró el lago, comprendió que su destino estaba entrelazado con aquel lugar sagrado. Durante años, dedicó su vida a estudiar las enseñanzas de los antiguos sabios y a profundizar su conexión con el universo. Practicaba la meditación y la introspección, cultivando la bondad y la compasión en su corazón. Con el tiempo, Teo desarrolló una serie de habilidades que iban más allá de lo mundano. Podía sentir las emociones de las personas a su alrededor y comprender sus pensamientos más profundos. Aprendió a sanar el cuerpo y el espíritu, utilizando el poder del amor y la compasión para aliviar el sufrimiento de aquellos que lo necesitaban. Pero más importante aún, Teo entendió que su verdadera fuerza residía en su capacidad para ver la bondad en cada ser humano, incluso en aquellos que habían perdido su camino. Creía firmemente en el poder transformador del perdón y la redención, y estaba decidido a compartir esa sabiduría con el mundo. Así, mientras el pueblo se sumergía en la oscuridad de la ambición y la codicia, Teo se mantenía firme en su camino de luz y compasión. Sabía que su destino estaba entrelazado con el destino de aquellos a quienes había jurado proteger, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la paz y la armonía. Mientras Teo continuaba ejerciendo su influencia positiva en el pueblo, él sí experimentaba una serie de rechazos que lo sumían en la amargura y el resentimiento. A pesar de sus esfuerzos por ganarse la confianza y el respeto de los habitantes, cada intento de Elsie por establecer su dominio sobre ellos era recibido con desconfianza y rechazo. En su pueblo natal, Elsie había sido considerado un joven prometedor, admirado por su inteligencia y ambición. Sin embargo, cuando decidió aventurarse más allá de las fronteras conocidas en busca de poder y control, se encontró con una recepción fría y hostil en cada pueblo que visitaba. Los lugareños veían en los ojos de Elsie una sombra de codicia y manipulación que los llenaba de temor y desconfianza. Aunque él intentaba ocultar su verdadera naturaleza bajo una fachada de amabilidad y cordialidad, su aura oscura delataba sus verdaderas intenciones. A medida que Elsie era rechazado una y otra vez, su ira y frustración crecían.
Se sentía como un forastero en su propia tierra, un paria despreciado por aquellos a quienes consideraba inferiores. En su mente, culpaba a los demás por su sufrimiento, convencido de que su rechazo era injusto y merecía más que la indiferencia con la que era tratado. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre sus acciones y buscar redención, él sí se aferraba con más fuerza a su deseo de poder y control. Estaba decidido a demostrar su valía y ganarse el respeto que creía merecer, sin importar los medios necesarios para lograrlo. Mientras tanto, en el pueblo donde residía Teo, la gente continuaba con sus vidas sin darse cuenta del tormento interior de Elsie. Para ellos, era simplemente un forastero más que pasaba por sus calles, ajeno a la verdadera amenaza que representaba su presencia. Sin embargo, la semilla de la discordia que Elsie había sembrado comenzaba a germinar lentamente, alimentada por su resentimiento y sed de venganza. En el tranquilo pueblo donde residía Teo, su presencia se había convertido en un faro de esperanza y sabiduría para sus habitantes. Admiraban su bondad abnegada y su dedicación a ayudar a los demás, y lo veían como un guía espiritual en tiempos de incertidumbre. Teo no buscaba reconocimiento ni fama. Su única motivación era servir a su comunidad y compartir la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años. Pasaba sus días visitando a los enfermos, escuchando las preocupaciones de los afligidos y ofreciendo palabras de aliento a aquellos que habían perdido la esperanza. Su generosidad y compasión no conocían límites. Nunca rechazaba a aquellos que acudían a él en busca de ayuda, sin importar su situación o sus circunstancias. Y aunque no siempre podía resolver todos los problemas, su mera presencia era suficiente para aliviar el sufrimiento de aquellos que lo necesitaban. Los habitantes del pueblo lo admiraban profundamente por su humildad y su capacidad para ver lo mejor en los demás. Lo veían como un ejemplo a seguir, una luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Cada acto de bondad que Teo realizaba se multiplicaba en el corazón de la comunidad. Desde el más joven hasta el más anciano, todos tenían una historia que contar sobre cómo Teo había tocado sus vidas de alguna manera. Ya fuera con una sonrisa amable, un consejo sabio o un gesto de generosidad, Teo dejaba una huella imborrable en todos los que tenía el privilegio de conocerlo. Incluso aquellos que inicialmente desconfiaban de él no podían evitar sucumbir al encanto de su presencia. Con el tiempo, incluso los más escépticos reconocían la sinceridad y la nobleza de sus intenciones, y lo aceptaban como parte integral de la comunidad. Para Teo, el verdadero valor residía en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. No se preocupaba por su propio bienestar o reconocimiento. Su única preocupación era hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y así, mientras el pueblo continuaba su jornada diaria, Teo seguía siendo un faro de esperanza y sabiduría en medio de la oscuridad, recordándoles a todos que el verdadero poder reside en el amor y la compasión. Elsie, frustrado por el rechazo constante que enfrentaba en el pueblo, buscaba desesperadamente una forma de ganarse la confianza de sus habitantes y establecer su dominio sobre ellos. Sin embargo, sus esfuerzos continuaban siendo en vano, y su ira hacia Teo y su influencia sobre la comunidad crecía con cada día que pasaba. En su búsqueda de aliados, Elsie encontró un inesperado aliado en el viejo Griff, el único habitante del pueblo que permanecía escéptico respecto a las acciones y las intenciones de Teo. Griff, un hombre de mirada astuta y palabras afiladas, había observado con cautela la creciente influencia de Teo en el pueblo y no estaba convencido de su pureza de intenciones. Elsie vio en Griff una oportunidad para sembrar la discordia en el pueblo y debilitar el poder de Teo. Con su habilidad para sembrar dudas y desconfianza, Griff se convirtió en un aliado invaluable para Elsie, proporcionándole información privilegiada sobre las debilidades y los temores de los habitantes del pueblo. Juntos, Elsie y Griff urdieron un plan para desacreditar a Teo ante los ojos del pueblo y sembrar la discordia entre sus seguidores. Utilizando rumores y mentiras cuidadosamente elaboradas, comenzaron a socavar la confianza en Teo y a cuestionar sus motivaciones. Griff, con su habilidad para manipular a las personas y sus emociones, fue un componente crucial en la ejecución del plan.
Aprovechando la incredulidad de aquellos que aún dudaban de Teo, sembró la semilla del caos y la desconfianza en sus corazones, convenciéndolos de que Teo no era más que un charlatán que buscaba manipularlos para su propio beneficio. A medida que las dudas y las sospechas se extendían por el pueblo, Elsie observaba con satisfacción cómo su plan comenzaba a dar frutos. La gente empezaba a cuestionar las enseñanzas de Teo y a alejarse de él, creando la división y la discordia que Elsie tanto ansiaba. Sin embargo, lo que Elsie no sabía era que Griff, en su astucia y su escepticismo, tenía sus propios planes para el pueblo. Y mientras colaboraba con Elsie para socavar la influencia de Teo, secretamente urdía un plan para revelar la verdadera naturaleza del forastero y restaurar la paz y la armonía en el pueblo una vez más. A medida que el plan de Elsie y Griff se iba desarrollando, una sombra de desconfianza se extendía sobre el tranquilo pueblo donde residía Teo. Los rumores y las mentiras cuidadosamente elaboradas por la pareja comenzaron a hacer mella en la confianza de los habitantes, sembrando la discordia y la sospecha en sus corazones. Teo, que siempre había sido visto como un faro de bondad y sabiduría, se encontraba ahora en el centro de una tormenta de acusaciones y dudas. Aquellos que una vez lo habían admirado y respetado comenzaban a cuestionar sus motivaciones y su integridad, alimentados por las semillas de desconfianza plantadas por Elsie y Griff. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme en su camino de compasión y sabiduría, Teo no podía ignorar el cambio en la actitud de aquellos a su alrededor. Sentía el peso de las miradas acusadoras y las palabras susurradas a sus espaldas, y sabía que algo debía hacerse para restaurar la paz y la armonía en el pueblo. Mientras tanto, Elsie observaba con satisfacción cómo su plan comenzaba a surtir efecto. La gente se alejaba cada vez más de Teo, buscando refugio en las palabras manipuladoras de Elsie y las semillas de desconfianza plantadas por Griff. Se sentía cada vez más seguro de que pronto lograría su objetivo de establecer su dominio sobre el pueblo y someterlo a su voluntad. Sin embargo, lo que Elsie no sabía era que Griff, en su astucia y su escepticismo, tenía sus propios planes para el pueblo. Mientras colaboraba con Elsie para socavar la influencia de Teo, secretamente urdía un plan para revelar la verdadera naturaleza del forastero y restaurar la paz y la armonía en el pueblo una vez más. Griff sabía que para desenmascarar a Elsie y restaurar la confianza en Teo, necesitaba encontrar pruebas irrefutables de las verdaderas intenciones de Elsie. Con su ingenio y su perspicacia, se dispuso a investigar los oscuros secretos de Elsie y exponerlos ante los ojos del pueblo, sin importar el costo que ello pudiera tener. Mientras tanto, Teo se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo, la verdad prevalecería sobre las mentiras y la manipulación. Con su fe inquebrantable en el poder del amor y la compasión, estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la paz y la armonía en el pueblo que tanto amaba. En el pueblo, la tensión crecía con cada día que pasaba. La semilla de desconfianza plantada por Elsie y Griff había germinado, y la comunidad se encontraba dividida entre aquellos que aún confiaban en Teo y aquellos que habían sucumbido a las mentiras y manipulaciones de sus detractores. Teo, consciente del creciente conflicto, se debatía en un conflicto interno. Por un lado, su corazón seguía lleno de compasión y amor por aquellos que lo habían rechazado, deseando sanar las divisiones y restaurar la paz en el pueblo. Por otro lado, sentía una creciente frustración y desesperación al ver cómo sus enseñanzas de bondad y sabiduría caían en oídos sordos y corazones cerrados. Mientras tanto, Elsie y Griff observaban con satisfacción cómo su plan continuaba surtiendo efecto. La comunidad estaba más dividida que nunca, y la tensión en el aire era palpable. Se sentían cada vez más seguros de que pronto lograrían su objetivo de someter al pueblo a su voluntad y eliminar cualquier amenaza a su dominio. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que en lo más profundo del pueblo, un grupo de seguidores leales a Teo se estaba organizando en secreto. Con el corazón lleno de determinación y la convicción de que la verdad prevalecería, estaban dispuestos a enfrentarse a Elsie y Griff y defender la integridad y la bondad de su líder. El conflicto estaba a punto de alcanzar su punto álgido, y el destino del pueblo colgaba en la balanza.
con cada lado firmemente decidido a luchar por lo que creía justo. Solo el tiempo diría cuál sería el resultado final de esta batalla entre la luz y la oscuridad. En medio del creciente conflicto en el pueblo, un movimiento de resistencia comenzó a tomar forma en las sombras. Compuesto por aquellos que aún creían en las enseñanzas de Teo y se negaban a sucumbir a la manipulación de Elsie y Griff. Esta pequeña pero decidida facción se preparaba para enfrentarse al mal que amenazaba con consumir su hogar. Guiados por la luz de la esperanza y el deseo de restaurar la paz y la armonía en el pueblo, los miembros de la resistencia se reunían en secreto, compartiendo información y planeando su estrategia para desenmascarar a Elsie y Griff y liberar al pueblo de su influencia maligna. Entre los líderes de la resistencia se encontraba María, cuyo corazón había sido tocado por las enseñanzas de Teo y cuya determinación de hacer lo correcto la impulsaba a luchar por la verdad. Junto a ella estaba Pedro, quien había encontrado redención y propósito en el camino de la bondad y estaba dispuesto a defenderlo con todas sus fuerzas. Con el apoyo de sus compañeros de la resistencia, María y Pedro se infiltraron en las filas de los seguidores de Elsie y Griff, recopilando información y buscando debilidades que pudieran ser explotadas para debilitar su poder sobre el pueblo. Mientras tanto, Teo seguía trabajando en las sombras, sembrando semillas de esperanza y sabiduría en los corazones de aquellos que aún estaban dispuestos a escuchar. A pesar de la adversidad que enfrentaba, se aferraba a su fe en el poder del amor y la compasión para guiar al pueblo hacia la verdad y la reconciliación. El conflicto entre la luz y la oscuridad estaba llegando a su punto álgido, y el destino del pueblo pendía de un hilo. Con la resistencia lista para luchar y Teo preparado para enfrentar el mal que amenazaba con destruir todo lo que había construido, la batalla final por el alma del pueblo estaba a punto de comenzar. El aire en el pueblo estaba cargado de tensión mientras la batalla entre la luz y la oscuridad se acercaba a su clímax. Los seguidores de Elsie y Griff se movían con una confianza arrogante, seguros de su victoria inminente, mientras que los miembros de la resistencia se preparaban en silencio para enfrentar el desafío que tenían por delante. María y Pedro, líderes de la resistencia, habían recopilado información crucial sobre las verdaderas intenciones de Elsie y Griff. Con pruebas contundentes en su poder, estaban listos para desenmascarar a los manipuladores y exponer la verdad ante el pueblo. Mientras tanto, Teo continuaba guiando a aquellos que buscaban su orientación, infundiendo coraje y esperanza en los corazones de aquellos que aún estaban dispuestos a luchar por lo correcto. Con su sabiduría y su bondad como su guía, se preparaba para enfrentarse a Elsie y Griff y poner fin a su reinado de manipulación y engaño. El día de la confrontación final llegó, y el pueblo se congregó en la plaza central, ansioso por presenciar el desenlace de la batalla que había estado consumiendo sus vidas durante tanto tiempo. En un lado de la plaza, Elsie y Griff se erguían con arrogancia, seguros de su superioridad, mientras que en el otro lado, María, Pedro y los miembros de la resistencia se preparaban para hacer frente al mal que amenazaba con destruir su hogar. Con voz firme y segura, María se adelantó y presentó las pruebas que habían recopilado contra Elsie y Griff, exponiendo sus mentiras y manipulaciones ante el pueblo atónito. Las revelaciones enviaron ondas de shock a través de la multitud, y muchos se enfrentaron a la realidad de la traición que habían estado siguiendo ciegamente. Furioso por ser descubierto, Elsie se abalanzó hacia María con intención de silenciarla, pero antes de que pudiera hacerlo, Pedro se interpuso en su camino, enfrentándose al villano con valentía y determinación. La plaza se convirtió en un campo de batalla, con los seguidores de la resistencia luchando contra los secuaces de Elsie y Griff en un enfrentamiento épico por el alma del pueblo. En medio del caos y la confusión, Teo emergió como un faro de esperanza, irradiando bondad y compasión en medio de la oscuridad. Con su sabiduría y su guía, inspiró a los habitantes del pueblo a unirse a la resistencia y luchar por la verdad y la justicia. La batalla por la verdad había comenzado, y en ese momento crucial, el destino del pueblo estaba en juego. Con la verdad como su arma y el amor como su escudo, la resistencia se enfrentó valientemente a las fuerzas del mal, determinada a prevalecer y restaurar la paz y la armonía en su amado hogar. A medida que la batalla por la verdad se intensificaba en el pueblo, Teo se encontraba enfrentando una prueba desgarradora,
la sensación abrumadora de soledad. A pesar de sus esfuerzos incansables por guiar y proteger a su comunidad, parecía que nadie estaba dispuesto a estar a su lado en su hora de necesidad. La desconfianza sembrada por el Sigrid había calado hondo en los corazones de los habitantes del pueblo, y muchos de aquellos a quienes Theo había ayudado y aconsejado en el pasado ahora lo miraban con recelo y desconfianza. Sus palabras de sabiduría y bondad caían en oídos sordos, y su presencia inspiradora ya no parecía tener el mismo efecto reconfortante de antes. Incluso aquellos que alguna vez lo admiraron y respetaron ahora lo evitaban, temerosos de ser asociados con alguien que había sido acusado de traición por el Sigrid. Theo se encontraba solo, enfrentándose a la tormenta de la desconfianza y la hostilidad sin un amigo en quien confiar o un hombro en el que apoyarse. La soledad pesaba sobre Theo como una losa, pero en lugar de ceder ante el desespero, se aferraba a su fe inquebrantable en el poder del amor y la compasión. A pesar de la traición y el rechazo que enfrentaba, se negaba a abandonar a aquellos que dependían de él y a renunciar a su misión de traerlos a un mundo envuelto en oscuridad. Con cada paso solitario que daba, Theo encontraba fuerza en su convicción de que, al final, la verdad prevalecería sobre las mentiras y la bondad triunfaría sobre el mal. Aunque la carga de la soledad era abrumadora, sabía que no estaba solo en su lucha y que aquellos que realmente creían en él seguirían estando a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Abatido por la soledad y el rechazo de su comunidad, Theo buscó refugio en el lugar que siempre había sido su fuente de fortaleza y consuelo, el lago sagrado. Con el corazón lleno de pesar y duda, se aventuró hacia las aguas cristalinas que alguna vez lo habían llenado de esperanza y renovación. Al llegar a la orilla del lago, Theo se arrodilló en silencio y dejó que las olas suaves acariciaran su piel cansada. Cerró los ojos y permitió que la paz y la serenidad del lugar lo envolvieran, recordándole la belleza y la bondad que aún existían en el mundo, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba. Entonces, una idea brilló en la mente de Theo como un rayo de luz en la oscuridad. Recordó las visiones que había tenido en este lugar sagrado, las visiones que lo habían llevado hasta aquí en primer lugar. Sabía lo que debía hacer. Con determinación renovada, Theo se sumergió en las aguas del lago y permitió que la energía sanadora del agua milagrosa lo envolviera. Sintió como sus preocupaciones y temores se desvanecían, reemplazados por una sensación de calma y claridad. Emergiendo del agua, Theo se sintió renovado y fortalecido. Sabía que había llegado el momento de compartir la sanación y la bondad del lago con su comunidad. Tomó un poco del agua en sus manos temblorosas y se dispuso a regresar al pueblo con un propósito renovado. Al llegar al pueblo, Theo convocó a los habitantes a la plaza central, donde les contó sobre su experiencia en el lago sagrado y la revelación que había tenido. Con voz firme pero llena de compasión, les explicó su plan: rociar a cada persona con el agua del lago mientras les recordaba su propia bondad interior y el poder del perdón y la compasión. Uno a uno, los habitantes del pueblo se acercaron a Theo, permitiendo que el agua milagrosa tocara sus frentes. Con cada rocío, Theo les susurraba palabras de aliento y recordaba la luz que aún brillaba dentro de ellos, a pesar de las sombras que los rodeaban. Y mientras el agua del lago sagrado tocaba sus corazones, una transformación comenzó a tener lugar. Los rostros tensos se suavizaban, las miradas de desconfianza se disipaban y los corazones endurecidos se ablandaban. La bondad y la compasión comenzaron a florecer una vez más en el pueblo, renovando la esperanza y la fe en un futuro mejor. Al final de la ceremonia, Theo miró a su alrededor y vio la belleza de la comunidad reunida, unida por el poder del amor y la sanación. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero ahora, con la bondad de su lado, estaba más decidido que nunca a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la paz y la armonía en su amado hogar. Después de la ceremonia de sanación en la plaza central, Theo se encontró cara a cara con Elsie, el instigador de la discordia que había sumido al pueblo en la oscuridad. A pesar del dolor y la traición que había causado, Theo sintió compasión por él y decidió ofrecerle el perdón. Con humildad en su corazón, Elsie se acercó a Theo y le contó la historia de su pasado.
Habló de su infancia marcada por la adversidad y la pérdida, de las dificultades que enfrentó al crecer y de la desesperación que lo llevó a buscar poder y control sobre los demás como una forma de encontrar significado y propósito en su vida. Con lágrimas en los ojos, Elsie confesó sus errores y lamentó el daño que había causado a aquellos que alguna vez lo rodearon. Reconoció la bondad y la compasión de Theo y se disculpó por haber intentado destruirlo y desacreditarlo. Theo escuchó con compasión la historia de Elsie, sintiendo empatía por el dolor y el sufrimiento que había experimentado. Con un corazón lleno de perdón, extendió una mano hacia Elsie y lo invitó a unirse a él en el camino hacia la redención y la sanación. A medida que el sol se ponía sobre el pueblo, Theo y Elsie se encontraron frente al lago sagrado, donde habían comenzado sus caminos divergentes. Allí, se abrazaron en un gesto de reconciliación y aceptación, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Y mientras las aguas del lago susurraban suavemente en la brisa de la noche, Theo y Elsie se comprometieron a trabajar juntos para construir un pueblo basado en la compasión, la bondad y el perdón. Unidos por el poder transformador del amor, sabían que juntos podrían superar cualquier desafío que se interpusiera en su camino y crear un mundo donde todos pudieran vivir en paz y armonía. Así concluye esta historia de redención y perdón, una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz y esperanza si tenemos el coraje de buscarla en nuestros corazones.